أسف myself حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Siempre se ha dicho en más de una ocasión que Taehyun y Jungkook son incómodos entre sí, o que no son tan cercanos como aparentan. Una afirmación que, para ser honestos, parece más una broma mal contada que una observación real. Pero si hay algo que abunda entre ellos, son precisamente los momentos que desmienten por completo esa supuesta lejanía. Y si eso es no ser cercanos, entonces habría que redefinir el concepto por completo. Pues Jungkook, que conoce los gustos más particulares de Taehyun, y Taehyun, que ha demostrado en repetidas ocasiones su conexión con Jungkook, compartiendo tiempo juntos fuera de cámaras o priorizándose en los momentos más personales, Taekook ha construido con el tiempo una cercanía difícil de ignorar. Y lo han hecho además sin necesidad de grandes demostraciones, sino con acciones tan naturales que solo se dan entre personas que se conocen y se importan profundamente. Así que si de incomodidad hablamos, quizá lo que realmente incomoda es lo evidente de su cercanía para quienes no están listos para aceptarlo. Cuando Jungkook le hizo una indicación sutil a Taehyun para que se apoyara en él, sin dudarlo, Taehyun se acercó y se apoyó contra Jungkook, quien en respuesta lo rodeó con su brazo de manera natural y protectora. Este gesto sencillo fue una clara representación de la comodidad que ambos siempre han sentido el uno con el otro. Jungkook no necesita hacer un gran esfuerzo para que Taehyun supiera que podía apoyarse en él, ni siquiera una conversación verbal que Taehyun podría seguir. Él simplemente lo hizo con el solo movimiento de Jungkook, sin mostrar inseguridad ni duda, y resulta irónico que, a pesar de momentos tan claros de apoyo mutuo, todavía haya quienes afirmen que son incómodos y no son cercanos. Pero momentos como este son solo un ejemplo más de cómo se han convertido en el lugar seguro del otro. Lo mismo ocurrió cuando Jungkook observó a Taehyun mientras ese se entretenía con unas pequeñas figuras de osos con temática invernal. No fue un momento especialmente llamativo para todos, pero sí lo fue para Jungkook, quien pareció tomar nota de lo que le gustaba a Taehyun sin decir nada en ese instante. Más tarde, durante la misma dinámica, Jungkook decidió hacer un regalo y se esforzó para construir una bola de nieve decorativa con un diseño que coincidiera con las figuras que había visto antes en manos de Taehyun. Fue un detalle concreto, pensado cuidadosamente, que demostraba atención a las preferencias del otro. Después, cuando le entregó el regalo que había hecho con cuidado durante días, la expresión de Taehyun no tuvo precio cuando se dio cuenta que Jungkook se lo estaba dando a él. Jungkook incluso acompañó el regalo con una carta breve pero significativa. En ella escribió: "Cuanto más cerca estés, más cortas serán las palabras", lo que apuntaba a una lógica personal que Jungkook quiso compartir con Taehyun, pues mientras más fuerte es la cercanía con alguien, menos se necesita explicar con palabras extensas lo que se quiere transmitir. Aunque para algunos esa nota podría pasar desapercibida o parecer sin mayor relevancia, el contexto en el que fue escrita y el escenario al que iba dirigida le daban otro sentido. Fue un gesto breve acompañado de un regalo hecho a mano y con intención, lo que lo hizo destacar. En uno de esos momentos aparentemente simples pero bastante reveladores, Jungkook le otorgó a Taehyun un premio simbólico con una frase que, aunque podría sonar poética o exagerada, encierra bastante significado si se considera quién la dijo y a quién iba dirigida. Pues el premio llevaba por nombre: "Pensé que estarías más allá de mi imaginación, pero luego lo pienso de nuevo y estás mucho más allá de mi imaginación". No era una frase al azar ni un comentario superficial, era una forma muy particular y bastante específica de expresar lo impresionado que Jungkook se sentía por Taehyun. La elección de esas palabras sugiere que Taehyun no solo supera constantemente las expectativas de Jungkook, sino que lo hace de una manera que ni siquiera puede anticipar. Esto habla de una admiración, pero también de un nivel de cercanía que le permite observar a Taehyun desde una perspectiva que probablemente pocos tienen. Y sin embargo, a pesar de este tipo de interacciones, hay quienes insisten en decir que no están cerca. Pero cuando alguien tiene ese tipo de pensamiento sobre otra persona y lo expresa de forma tan clara, simplemente se trata de una relación superficial o distante. Justo después de esa conversación sincera que tuvieron en BTS en In The Soup, donde ambos hablaron abiertamente sobre haber sentido cierta distancia entre ellos con el paso del tiempo, Jungkook fue captado al día siguiente sentado cómodamente sobre la pierna de Taehyun. No hubo tensión, ni gestos incómodos, ni la necesidad de mantener una distancia prudente. Simplemente se sentó con naturalidad, como si fuera algo común entre ellos, y probablemente lo fue. Este momento, que podría parecer insignificante para cualquiera que no lo siga de cerca, dice bastante sobre el tipo de relación que comparten.
Pasar de una conversación emocional sobre distanciamiento a una cercanía física tan natural al día siguiente sugiere que entre ellos existe una confianza demasiado establecida. El hecho de que Jungkook no solo se sintiera cómodo haciéndolo, sino que lo hiciera sin pensar demasiado, deja claro que para él el cuerpo de Taehyun sigue siendo un lugar seguro, uno al que puede acercarse sin miedo, sin necesidad de preguntar y sin sentir que invade algo privado, simplemente porque no hay barreras reales entre ellos. Cuando Taehyun caminó hasta la casa flotante donde se hospedaba Jungkook con la intención de acurrucarse y dormir a su lado, no era de noche, no estaba perdido ni buscando compañía al azar. Se levantó directamente de su propia cama y sin distraerse con nada más fue al lugar donde estaba Jungkook. Cuando llegó, sin decir mucho, se hizo espacio en su cama como si ese sitio le perteneciera también, y se acomodó en su espalda, encajando perfectamente detrás de él. Lo más natural fue ver a Jungkook responder con la misma familiaridad, recogiéndose un poco como haciéndose pequeño para que Taehyun pudiera descansar más cómodo. No hubo resistencia ni sorpresa, ni palabras innecesarias, una acción mutua que hablaba de costumbre, de cercanía y de una rutina tan silenciosa como íntima. Cuando Hobi llegó una hora más tarde para despertarlos, la escena seguía igual, ambos descansando al lado del otro. La simple vista revelaba mucho más sobre la conexión que compartían. Qué incómodo debe ser cuando tu supuesto amigo se molesta contigo por no llegar a tiempo y te reclama, con ese tono tan particular, preguntándote dónde habías estado. Más incómodo todavía que ese mismo amigo empiece a darte un resumen detallado de todo lo que hizo antes de encontrarse contigo, como si necesitara justificar su día ante ti. Todo esto mientras estás en una posición tan cercana que incluso podría considerarse sugerente para los estándares de cualquier par de amigos comunes. Definitivamente muy incómodo. Y no puedo imaginarme la incomodidad que debe sentir Jungkook cuando Taehyun le insulta por haberle colgado, mientras este se ríe feliz y se pregunta por qué Taehyun es así de adorable, escribiéndole que era el mejor y que lo amaba muchas veces para recibir su perdón. Definitivamente no puedo medir la increíble incomodidad que se pudo vivir aquí, pero lo extraño que se debió haber sentido Jungkook mientras tomaba un vuelo de 9 horas a Hawái, motivado únicamente por el hecho de que Taehyun le dijo que lo extrañaba, me pareció que era el acto más poco amistoso que se pudo haber visto. La situación se volvió aún más interesante cuando Taehyun publicó una foto de ellos en su historia de Instagram, dirigida a sus millones de seguidores, acompañada de un comentario sobre el gorro de Jungkook, donde Taehyun decía que Jungkook era tan lindo que podría morir. Imaginarme a Jungkook recibiendo esa muestra de atención justo después de haber hecho un esfuerzo tan grande para estar con Taehyun, definitivamente suena demasiado incómodo. Pero lo que realmente roza lo exageradamente inaceptable fue cuando Taehyun publicó casualmente una foto de él y Jungkook sin camisa, temprano en la mañana del día de su propio alistamiento, en lugar de un mensaje típico de despedida. Taehyun decidió decirle a Jungkook que Hyun se iría primero, pero que se alistara con seguridad mañana. Era un gesto que mezclaba intimidad y un toque de humor, sabiendo perfectamente que no estaría allí para despedirlo en persona. Ese nivel de incomodidad es casi inigualable. Publicar una foto así justo antes de un momento tan significativo claramente iba más allá de lo que cualquiera podría considerar normal entre amigos. Sin duda, una mezcla de cercanía y provocación que dejó a muchos preguntándose cosas que no tendrían respuesta, pues su cercanía se refleja en su capacidad de comunicarse de forma no verbal, en cómo se cuidan y en la comodidad que tienen para ser ellos mismos en cualquier situación, porque al final del día, Taehyun y Jungkook son el lugar seguro del otro, y su conexión es una de las más auténticas en su entorno. Sin importar lo que suceda en sus vidas, siempre estarán juntos, reforzando esa relación única que han construido con el tiempo y nadie podría cambiar.